examen normal de laboratorio, endoscopía alta, tanto normal de laboratorio como endoscopía. He visto que muchos han estado marcando úlcera, gastritis crónica, o sea, siempre hay que irse por lo más frecuente, ¿ya? O sea, cualquier patología, ¿no? Siempre lo más frecuente, lo más leve, ¿no? No irse siempre por ya lo más así como, uy, ya tiene una patología orgánica, eso le llamamos patología orgánica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de dispepsia, porque no, cuando hablamos de dispepsia, esa sensación de acidez, ¿no? Acidez gástrica, ¿no? Que generalmente se asocia más que todo a mujeres, ¿ya? En lo que hablamos prevalencia, a personas que consumen AINES, ya saben por qué personas que consumen AINES, o personas que fuman, ¿ya? La nicotina puede llegar a generar una lesión directa a nivel gástrica, ¿ya? Pero podemos nosotros ver que es una dispepsia funcional, ¿no? Funcional simplemente es porque es una persona que produce más ácido, produce menos mecanismos de defensa, menos moco, que es lo más frecuente, ya que ese es el 75% de los casos, ¿ya? O sea, no se sabe, la causa más frecuente es idiopática, y el otro 25% son de causas orgánicas, ¿no? En estas causas orgánicas tenemos a la úlcera péptica, tenemos a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Que es una enfermedad, como ya habíamos visto, que en sí más que todo va a haber regurgitación, ¿no? Porque se devuelve la comida, va a haber pirosis como ardor, ¿no? Entonces, tanto reflujo, también puede llegar a generar, reflujo, por así decirlo, retrógrado, que comienza a generar mucha acidez, ¿no? Pero en este caso tampoco era, ¿no? Otras causas también como lo que es cáncer gástrico, que ya es la causa maligna más frecuente, pero hay, por ejemplo, datos de lo que es baja de peso, algún tipo de adenopatía, algún tipo de masa. Entonces siempre nosotros tenemos que ver, ¿no? Cuando sospechamos, yo siempre lo digo, porque no es tanto acá, no solo en gastritis, sino en las mismas, cuando hablamos de trastornos digestivos, por ejemplo, diarreas, síndrome de intestino irritable, que es lo más común, igual, ¿no? También hay algo funcional y es orgánico. Entonces, ¿cuáles son los datos de organicidad, ¿no? Para nosotros sospechar en un tipo de patología orgánica. Uno es la baja de peso, pues, ¿no? Que más que todo nos va a orientar a cáncer, ¿no? Que hay una baja de peso menos del 5%, o bueno, perdón, que hay una baja de peso de más del 5% en 6 meses, o sea, el peso total, o que ya hay una baja del peso del más del 10% en un año, ¿ya? ¿Qué más? Que haya disfagia, ¿no? Que esa sensación de que no pase el alimento, o dinofagia, que es la sensación de que no pase el alimento, pero con dolor, ¿ya? Por ejemplo, que el paciente tenga ya anemia, o sea, que nos indica que posiblemente hay un sangrado, que el paciente tenga vómitos persistentes, ¿ya? Como les decía, que haya masa, una masa palpable, linfadenopatías, que nos hace sospechar ya un tumor, ¿no? Porque saben que los tumores generalmente al primer lugar donde hacen metástasis es a los ganglios, ¿no? Algún antecedente familiar de alguna patología, que la clínica se dé por la noche, ¿ya? Generalmente esto es durante el día, nocturno no debería pasar, y que no ceda, ¿no? Que no disminuya, por ejemplo, después de ir al baño, ¿no? O sea, que no haya atenuantes. Todos son esos datos para nosotros pensar en organicidad, ¿ya? Entonces acá, como veían, es un paciente simplemente con dolor epigástrico, náuseas, llenura, ¿no? Los demás exámenes todo normal, entonces no tienen que irse por algo más grave, ¿no? Y esto es pregunta de NAM, para que se den cuenta. Entonces esto simplemente es una dispepsia funcional, ¿ya? Por más que muchas veces dicen que el ENAM es un examen, pues, que la nota no te define, o sea, ustedes tienen que tener en cuenta que el ENAM es un examen que son 180 preguntas, en donde prácticamente son 180 casos clínicos, ¿no? Entonces en otras palabras, son 180 pacientes que están viendo ustedes. Obviamente hay preguntas que sí pueden equivocarse, por el tema de a veces que son un poquito más complicadas con diagnósticos más exhaustivos o manejos alternativos, ¿no?
Eso sí es normal, como les digo, hay algunas cosas que ya más que todo son de especialidad, pero la mayoría de preguntas son de medicina general, o sea, de algo que van a ver, ¿no? Que deben dominar. Entonces, más allá que cuando dicen esto de, es verdad que no va, creo que el conocimiento que tiene uno no va a estar reflejado por un examen, ¿no? Porque en un examen puede que haya 180 casos en donde tú dominabas bien 150, pero en otro examen puede que dominabas menos de esos temas, ¿no? Entonces, pero en que uno apruebe, creo que sí está la gran diferencia, ¿no? Entonces, esas cosas ustedes tienen, y además que obviamente les abre bastantes puertas, ¿ya? Entonces, todos los exámenes, hasta los de salud que van a hacer, creo que todavía hay convenio, ojalá siga habiendo convenio de la UPT. Son exámenes que ya ustedes tienen que ir preparándose. Bueno, lo bueno, y de verdad es bueno que hayan comenzado a hacer esto del EPRO, porque te da como que una pausa en donde tienes que obviamente nuevamente estudiar todo, pero no obligatoriamente, sino porque lo tienes que saber, ¿no? Y al final también en la UPT también hay Pro 2, ¿no? O sea, antes de acabar o sea, cuando acaban sus exámenes todo, hay un segundo EPRO y creo que con eso es un gran a favor como también para prepararlos para el de salud, ¿no? Y una vez en el internado, ya es simplemente como que comenzar a practicar todo eso que han visto. ¿Listo? Entonces yo siempre, como recomendación, les digo que desde que ya están en el último año, están haciendo su internado, ya banquen 20 preguntas diarias, mínimo, ¿no? Porque es, como les digo, ver 20 casos diferentes, pacientes. Y poco a poco, o sea, ustedes van a ver las preguntas, bla, 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 que en un momento ya es como que ya saben, pues, este es un paciente con tal, este tiene tal datos, y ya comienzan a conectar todo. Ya, entonces, en este caso simplemente es una dispepsia funcional. Siguiente pregunta. Ya nos dice, ya acá vamos a hablar ahora sí de úlcera, pues, ¿no? Y todo esto ya conectando a la fisiología que habíamos hablando, ¿no? Dice, con respecto a la úlcera péptica, marca lo incorrecto. Entonces vamos a comenzar diciendo, vamos a poner acá, que cuando hablamos de una enfermedad de úlcera, ya mínimo, esa úlcera tiene que ser mayor a 5 milímetros, ¿no? O sea, mayor a 0,5 centímetros, ¿no? Porque si no es mayor a 5 milímetros o mayor a 0,5 centímetros, ¿no? Es simplemente una erosión. No lo vamos a decir que es una úlcera péptica, sino simplemente una erosión. Entonces vamos a diferenciar, ya, acá ya vamos a diferenciar, una úlcera duodenal, que se da a nivel del duodeno, en la primera porción, ¿ya? Vamos a poner igual el lugar más frecuente. Una úlcera duodenal con una úlcera gástrica. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la más frecuente? La úlcera duodenal. ¿Ya? ¿Cuál es el lugar más frecuente de úlcera duodenal? El bulbo, ¿no? La primera porción del duodeno. El lugar más frecuente de úlcera duodenal. La gástrica, el lugar más frecuente es la curvatura menor, específicamente la incisura angularis, ¿no? ¿Qué es la incisura angularis? Esto, la conexión del cuerpo con el antro. Ahí, a ese nivel es donde se da más las úlceras gástricas, ¿ya? ¿Qué más? Ambas, la causa más frecuente, ¿ya? Va a ser el Helicobacter pylori. ¿Ya? Solo que, por ejemplo, la úlcera duodenal, el Helicobacter pylori se relaciona prácticamente en el más del 90% de los casos. La úlcera gástrica, como les digo, la causa más frecuente también es el Helicobacter pylori, ¿ya? Pero acá se asocia, por así decirlo, el 60-70%, ¿ya? ¿Por qué? Porque la úlcera duodenal, ¿no? También otro factor van a ser los AINES, como habíamos dicho, los AINES, pero estos casos son menos del 5%. Donde se asocian más los AINES es en pacientes con úlcera gástrica. Acá pueden llegar a ser hasta el 20% de los casos por AINES, ¿ya? Y por ejemplo, otras patologías que pueden llegar a relacionarse con úlcera duodenal son los gastrinomas, ¿no? Porque ¿qué habíamos dicho que producía la gastrina? Ácido clorhídrico. ¿Qué es un gastrinoma? Es un tumor productor de gastrina, ¿ya? Entonces, las úlceras duodenales, entonces, se relacionan a una hipersecreción de ácido clorhídrico. Eso es lo que ustedes tienen que relacionar. Hipersecreción de ácido clorhídrico. En cambio, las úlceras gástricas se relacionan a una hiposecreción o una aclorhidria.
¿ya? Es por eso que las úlceras gástricas son las que están asociadas también a cáncer de estómago, ¿no? ¿Qué tipo es el más frecuente? Hemos dicho que todo el epitelio intestinal es un epitelio, como habíamos dicho, simple, columnar, con glándulas. Por lo tanto, todos los cánceres, estómago, ya les había dicho, estómago, intestino, colon, páncreas, vía biliar, ¿no? Son de tipo adenocarcinoma, ¿ya? A excepción, les dije el esófago, porque el esófago no tiene ese epitelio, ¿no? El epitelio es polistratificado, no plano, no queratinizado. Y el tipo, ya bueno, ya habíamos hablado en esófago. ¿Qué tipo de cáncer es el más frecuente en esófago? ¿Qué me dice? ¿Qué tipo histológico? Alguien a ver en el chat. ¿Cuál es el tipo de cáncer más frecuente en esófago? Si no tiene glándulas y es un epitelio plano. Es un tipo de cáncer epidermoide, ¿ya? Y eso sirve, porque un cáncer anal, que es piel, el tipo más frecuente es epidermoide también, ¿ya? Entonces eso no deben olvidar. Entonces la úlcera gástrica se asocia a estados de bajo ácido clorhídrico o aclorhídrica. En cambio, las úlceras duodenales se asocian a hiperclorhídrica. Por eso también un tipo de gastrinoma, que también es otra enfermedad que lo relacionan, es el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿ya? Que es un gastrinoma, es igual, es un gastrinoma, pero extra gástrico, ¿no? Porque este es un gastrinoma que se produce a nivel del páncreas, ¿no? Que hay algo, un foco ectópico que hace que en el páncreas se produzca gastrina, ¿ya? Y eso se llama síndrome Zollinger-Ellison. Y eso está muy relacionado a úlceras duodenales múltiples, se le dice, ¿no? Porque es obviamente un tumor hipersecretor. Entonces se entiende, o sea, miren la diferencia entre una úlcera duodenal y una úlcera gástrica. Y también se puede diferenciar porque obviamente cuando nosotros sospechamos de úlcera, tenemos que hacer una endoscopía, ¿ya? Para ver dónde está la úlcera, ¿ya? Para ver si es duodenal, si es gástrica, y a la que sí o sí se tiene que biopsiar es a la úlcera gástrica, porque les estoy diciendo que está relacionado a cáncer de estómago, porque como genera hipocloridria, acloridria, este epitelio del estómago se llega a atrofiar, y cuando se atrofia genera metaplasia, luego displasia y luego cáncer, ¿ya? Entonces sí o sí, toda, toda úlcera gástrica se biopsia, ¿ya? La úlcera duodenal, en cambio, no tienen que biopsiarla, porque no está asociado ¿cómo se llama?, a cáncer, ¿listo? Y también se puede diferenciar clínicamente, ¿ya? Sin necesidad de endoscopía, por eso les digo siempre, traten de aprender un montón de lo que es semiología, ¿ya? Porque con este concepto también, ¿no? Hemos dicho que la úlcera gástrica, perdón, la úlcera duodenal produce hipercloridria, o sea, un montón de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que obviamente duele más, ¿no? Cuando aumenta el dolor, cuando el paciente está en ayunas. Si no tienes comida, ¿qué va a pasar? Obviamente ese ácido va a comenzar a corroer todo el estómago y te va a arder, ¿no? En cambio, cuando uno come, ¿no? Cuando uno come, disminuye el dolor, porque obviamente ya vas a tener comida y vas a tener que, como que el ácido va a tener que destruir en vez de tu estómago, ¿no? Por así decirlo. Ya, entonces aumenta el dolor en ayunas y cuando una persona come disminuye el dolor, ¿no? Y esto es un dato característico y un dato que ustedes preguntan, ¿no? Y usted, señor, cuando come, o señora, porque está más relacionado a las mujeres. Bueno, la úlcera en sí, la incidencia es tanto en hombres como en mujeres por igual. Preguntan, ¿no? Y cuando usted come, ¿disminuye el dolor? Sí, me mejora el dolor cuando como. Entonces, un dato para úlcera duodenal que justo es la úlcera más frecuente, ¿ya? En cambio, la úlcera gástrica, si se dan cuenta, la úlcera gástrica no produce ácido clorhídrico. Hemos dicho que genera acloridria, hipocloridria. Por lo tanto, cuando el paciente come, ¿no? Si ustedes le dan comida a un estómago que ni siquiera tiene ácido, ¿qué va a pasar? Va a aumentar el dolor, ¿no? Porque no va a haber qué emulsifique esa comida. En cambio, en ayunas, ¿no? Cuando no hay comida, no hay nada, no duele, pues. ¿Ven? Y esa es una otra gran diferencia entre lo que es la úlcera gástrica y la úlcera duodenal, ¿ya? Entonces, mira acá, como ven, en esta imagen les he puesto los porcentajes de los lugares más frecuentes. Y si se dan cuenta, miren, 90% a nivel del duodeno de la primera porción, ¿no? Miren acá en el antro, 25%, acá en lo que es curvatura menor, 64%, porque estamos hablando de úlceras gástricas, ¿no? Y ya miren en el fondo,
en el fondo, que todo eso es el fondo, 10%, ¿ya? Pero esto sí, relaciónenlo a cáncer, ¿ya? Entonces también toda úlcera en el fondo hay que biopsiarla, ¿no? Pero ya les he dicho, toda úlcera gástrica se biopsia igual, ¿no? Pero que sepan que en el fondo también se puede relacionar a cáncer. Ahora, el Helicobacter pylori. Obviamente tenemos que hablar del Helicobacter pylori porque es la causa más frecuente en ambos casos, ¿no? Acuérdense que el Helicobacter pylori ya lo van a ver o si ya lo han visto en micro, es un bacilo, ¿no? Curvo, ¿no? Flagelado, como ven ahí, en forma de S, ¿no? Es un gram negativo, ¿ya? Que su transmisión es fecal oral, ¿no? Prácticamente el 50, 60, más de la mitad de la población estamos infectados de Helicobacter pylori, ¿ya? Eso es importante. ¿Y cómo es que genera esta patología, ¿no? Y siempre preguntan, ¿no? ¿Cómo es que sobrevive el Helicobacter pylori? Porque el Helicobacter pylori produce ureasa, ¿ya? ¿Y qué hace esa ureasa? Transforma la urea en amoníaco, ¿ya? Y ese amoníaco, obviamente, es el que genera que el pH, que el pH aumente, ¿ya? Porque más que todo lo que va a hacer es producir tanto amoníaco como dióxido de carbono, ¿no? Entonces al final, en otras palabras, se va a generar más bicarbonato. Entonces, el mismo Helicobacter pylori genera un medio para sí mismo para poder sobrevivir, ¿no? ¿Con qué? Siendo ureasa positivo. Y acá les doy un dato de micro. ¿Cuáles son las bacterias ureasa positivo que siempre van a recordar? El Helicobacter pylori, ¿ya? Y el otro es el Proteus mirabilis, ¿ya? Que es causante de cálculos renales, ¿no? ¿Cálculos de qué? Por si acaso les pongo. Cálculos de estrubita, ¿no? Pero han habido preguntas de NAM, ¿no? Donde te ponen paciente con cálculos, bla, 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 o clínica de cálculos. Y cuando se hace un estudio se ve una bacteria ureasa positiva. ¿A quién se refiere? Proteus mirabilis, ¿ya? Cuando hablamos obviamente acá patología gástrica, ureasa positivo, Helicobacter pylori. Entonces, por eso es importante saber qué es ureasa, porque gracias a esa ureasa transforma la urea en amoníaco y dióxido y genera más bicarbonato y esto hace que aumente el pH y puedan vivir ahí. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Entonces acá nos dicen, ¿no? El lugar más frecuente de la úlcera gástrica es a nivel de la cisura angularis, ¿no? A nivel de la curvatura menor. Correcto. En la úlcera duodenal, ¿el dolor aumenta tras la ingesta de comidas? No, el dolor mejora. Ya les he explicado por qué. Los AINES están más asociados a la úlcera gástrica que la duodenal también, ¿no? Ya saben cómo funcionan los AINES. Y por eso, ¿no? Porque los AINES bloquean las prostaglandinas y generan una disminución de moco, ¿ya? Y el mismo ácido, o sea, no es que se produce un fenómeno que hay más ácido clorhídrico, ¿no? Simplemente una disminución de moco y ese ácido que hay en el estómago comienza a corroer el tejido, ¿ya? Y el Helicobacter pylori por medio de la ureasa, ¿no? Genera un medio alcalino, ¿no? Un pH alcalino a nivel gástrico verdadero, ¿ya? Otra cosa que deben recordar, entonces, como les explicaba, cómo estos datos también son tan importantes en fisiología, ¿no? Ahorita no es necesario que se aprendan esta clasificación, ¿ya? Si quieren nomás, pero yo se los digo, o sea, se lo van a tener que aprender después, que es la clasificación de Johnson. La clasificación de Johnson es una clasificación para úlceras gástricas, ¿ya? En donde te dice que el tipo 1 son úlceras que están en la curvatura menor. El tipo 2 son úlceras que aparte, o sea, de una úlcera gástrica, hay una úlcera duodenal. El 3 es que son úlceras prepilóricas, ¿ya? El 4 más que todo, son úlceras a nivel del cuerpo. Y el 5 son úlceras más que todo asociadas a AINES, ¿ya? O sea, cualquier tipo de úlceras, pero asociadas a AINES, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, para que me entiendan. ¿Por qué les digo que es tan importante? Saber de acá cuáles, ¿no? Son las úlceras o los tipos de la clasificación de Johnson que producen hipersecreción de ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuáles serían las que están relacionadas, como les dije, a tanto,
porción duodenal o el antro, ¿no? Que habíamos dicho que era toda esta zona. Entonces, estas, tanto la 2 y la 3, en otras palabras, son úlceras que producen hipersecreción de ácido clorhídrico, ¿ya? Entonces, en estos tipos de úlceras, esta clasificación se usa porque pacientes que tengan úlceras gástricas, que ya hayan generado complicaciones que vamos a hablar ahorita, o sea, ¿cómo se va a manejar? Entonces, en estos pacientes se hace vagotomía. Entonces, ¿qué es la vagotomía? Su nombre lo dice, es seccionar el nervio vago. Y si yo secciono el nervio vago, ¿qué voy a hacer? Disminuir la producción de ácido clorhídrico. Entonces, no tendría lógica yo hacer una vagotomía en una úlcera, digamos, clasificación Johnson 1, que es en la curvatura menor, o clasificación 4 o 5, o cualquier tipo de úlcera, como vemos, que sea gástrica. ¿Por qué? Porque no está relacionado las úlceras gástricas a la hipersecreción de ácido clorhídrico. Entonces, eso es un dato importantísimo, ¿se entiende? Porque vagotomía solo vamos a hacer en úlceras que haya una hipersecreción de ácido clorhídrico, y ya saben que son esas que están o a nivel duodenal o a nivel como a nivel del antro, ¿ya? Entonces espero que haya quedado clarísimo eso. Ya, ahora vamos a la siguiente. Entonces acá vamos a hablar de complicaciones, ¿no? Porque acá es una pregunta muy bonita, muy típica, ¿no? Dice, paciente de 42 años, acude a emergencia hace 2 días por presentar vómitos de contenido sanguinolento y también presenta heces oscuras brillantes, ¿ya? El paciente refiere que ha sufrido de episodios de acidez gástrica constantemente en los últimos 5 años y el día de hoy en la hospitalización presentó un dolor súbito penetrante a nivel del epigastrio, ¿ya? Entonces, es un paciente que como antecedente ya vemos que tiene úlcera péptica, ¿no? ¿Por qué? Porque la complicación, ya cuando hablamos de complicación, ¿no? La complicación más frecuente de una úlcera es la hemorragia, ¿no? ¿Y qué tipo de hemorragia me va a generar? Hemorragia digestiva alta, ¿ya? ¿Cuál es el punto de corte para yo diferenciar si es una hemorragia digestiva alta de una hemorragia digestiva baja? Aprendan el ángulo de Treitz. ¿Qué es el ángulo de Treitz? Es la unión entre la última porción del duodeno, ¿no? Del duodeno y el yeyuno. Ya, o sea, de ahí para arriba, un sangrado en cualquier parte de arriba es una hemorragia digestiva alta. Ya, por eso vamos a ver, por ejemplo, en la clase de falla, bueno, de patología hepática, las varices esofágicas son causa de hemorragia digestiva alta. Varices esofágica está arriba, ¿no? La hemorragia digestiva baja son diverticulosis, cáncer de colon, ¿no? Todo lo que está debajo ya del ángulo de Treitz, ¿no? Entonces, hemorragia digestiva alta clínicamente, ¿cómo viene el paciente? Con hematemesis, ¿no? Que son vómitos con sangre, o con melenas, que son deposiciones negras, brillantes, ¿ya? No van a pensar que porque sale por abajo es hemorragia digestiva baja, no, sino que es toda esa sangre que ha estado desde la parte superior y se ha ido coagulando, que obviamente ya se combina totalmente y genera una melena, unas heces negras. Diferente que cuando son sangrados en la parte baja, son heces con rasgos de sangre, ¿entienden? En cambio la melena, ¿no? Como ha sido sangre desde arriba, eso ya, esa sangre se ha ido combinando con todos los productos de desecho y ya por eso es una heces, son heces negras, ya, heces negras brillantes. Entonces, eso es lo que me indica hemorragia digestiva alta. Y la complicación más frecuente de la úlcera péptica es esa, ya, la hemorragia. Y como manejo, para que sepan, porque también vamos a ver un poco más de manejo de hemorragia digestiva, pero en lo que es patología hepática, pero en este caso de úlcera es simplemente detener el sangrado, ¿ya? Generar hemostasia, por ejemplo, y ahí es importante anatomía también, porque la úlcera duodenal, ¿no? La arteria que genera el sangrado es la arteria gastroduodenal que hablábamos. Por lo tanto, se hace hemostasia en esa arteria. En cambio, la úlcera gástrica, si me preguntaran qué arteria se hace hemostasia, la arteria gástrica izquierda, ¿ya? Generalmente esos son los que generan el sangrado. Entonces, el paciente con hemorragia obviamente viene con clínica de hemorragia digestiva alta, que es la complicación más frecuente, ¿ya? Ahora, la segunda complicación más frecuente es la famosa perforación. Entonces, cuando se perfora, ¿ya? Que generalmente es la pared anterior de las úlceras duodenales,
Oye, las úlceras duodenales también es la que más sangra, ¿ya? O sea, las complicaciones de la úlcera péptica en general están más relacionadas a la úlcera duodenal, ¿ya? La úlcera gástrica relacionan siempre, como les digo, a malignidad, a que se pueda convertir en un cáncer. En general, si te preguntaran, causa más frecuente hemorragias, ¿a quién sangra más, úlcera duodenal o úlcera gástrica? Obviamente también lo relacionan. Ah, la úlcera duodenal es la que produce hipersecreción de ácido. Entonces, esta es la que puede hacer que, obviamente, si estamos en un tejido y hay ácido, comienza a erosionar más y genere sangrado, que también es lógico. Y la perforación, entonces, ocurre cuando, obviamente, ya ha habido una erosión y ¡pum! Se rompe. O sea, se abre ya esa porción intestinal, ¿no? El duodeno en este caso. Entonces, obviamente acá va a haber un dolor súbito, ¿ya? Si obviamente se vierte todo ese contenido intestinal, bueno, gástrico en ese momento, va a haber peritonismo también, ¿no? Va a haber dolor abdominal, signos de peritonismo, no rebote, ¿no? Pero lo más importante que deben saber es que cuando nosotros tenemos ese paciente, por eso es un antecedente de un paciente con úlcera gástrica, ¿no? Que de la nada comienza a tener un dolor súbito, nosotros lo primero que tenemos que pedirle es una radiografía. ¿Y por qué una radiografía? Porque si se ha reventado, si se ha liberado, se ha roto ahí esa porción del duodeno, ¿qué va a pasar? Va a salir aire. Entonces nosotros vamos a poder encontrar esto. ¿Ya? ¿Ven acá? Este es el famoso neumoperitoneo. Aire en la cavidad peritoneal. No debería haber eso. Por acá ustedes pueden decir, ya, bueno, aire de la cámara gástrica, ¿no? Pero en el otro lado, no. Y eso es un signo característico, se llama signos de alas de mariposa. ¿Ya? Pero me indica neuroperitoneo. ¿Ya? Y en semiología ya van a ver otros signos. Por ejemplo, hay un signo que se llama signo de Joubert, que es la desaparición de la matidez hepática. Yo les había dicho que matidez es cuando percutes algo sólido. Entonces, ¿por qué desaparece la matidez hepática? Porque hay aire. Entonces, eso es signo de Joubert. Desaparición de matidez hepática. Y en estos pacientes, ¿no? Es importante que obviamente entran a cirugía. ¿Con qué? Con un parche de Graham, así se llama. ¿Y qué es el parche de Graham? Es anatomía también, es epiplon. El epiplon menor que hay ahí del estómago, jalas ese epiplon y tapas el duodeno. Nada más, no es de otro mundo. Obviamente porque tienes que tapar ese orificio por que sea perforado, ¿no? Y las otras complicaciones, ¿no? Ya es algo que se llama penetración, que depende de la úlcera, ¿no? Si es una úlcera duodenal, generalmente penetra a nivel del páncreas, entonces puede generar una pancreatitis secundaria, ¿no? Cuando es a nivel gástrico, es más que todo penetra el hígado. Ya, se los pongo por si acaso. Y la úlcera duodenal penetra al páncreas. Y la otra complicación es que hay una estenosis. Que obviamente una estenosis, o sea, ese lugar donde ha habido la úlcera se puede estenosar por cambios fibróticos y te va a generar clínica de obstrucción intestinal, ¿no? Entonces, esas son las complicaciones que podemos encontrar. Obviamente un paciente con hemorragia digestiva alta, esto se le hace una endoscopía digestiva alta, ¿no? Para ver la úlcera, para detener el sangrado, ¿ya? Entonces, esto era un paciente que había tenido hemorragia digestiva alta, ¿no? Porque sea vómitos de contenido sanguinolento, ¿no? Hematemesis, con heces oscuras brillantes, o sea, tiene clínica de hemorragia digestiva alta, ¿no? Y refiere que ha sufrido episodios de acidez gástrica constantemente en los últimos 5 años, entonces ya se asocia, o sea, paciente con hemorragia digestiva alta que tiene episodios de acidez, esto es una úlcera, ¿no? Pero dice que el día de hoy presenta un dolor súbito, ¿no? Penetrante a nivel del epigastrio, entonces hay que pensar en una perforación. ¿Qué es lo que vamos a pedir ahí? Una radiografía de tórax para observar el neumoperitoneo. ¿Listo? Entonces, úlcera péptica es un tema muy rentable, muy rentable de gastro y también es muy sencillo de entender, ¿ya? Con la fisiología. Ahora sigamos con las preguntas. Miren, dice, son efectos de las prostaglandinas, marca lo incorrecto, ¿no? Disminuyen la secreción de bicarbonato y está mal, pues, ¿no?
Entonces ya saben que las prostaglandinas aumentan la producción de moco, aumentan la producción de bicarbonato y disminuyen, ¿no?, el estímulo para lo que es la bomba de protones, ¿no? Entonces dice acá, disminuye la secreción de ácido clorhídrico, sí. Mejoran el flujo sanguíneo de la mucosa, también, ¿no?, para producir moco. Y aumenta la producción de moco, también. Entonces, clarísimo, y por eso es saber cómo los AINES es que generan lesión gástrica, ¿no? Ahora, con respecto al Helicobacter pylori, ¿no? Marca lo incorrecto. Dice, con relación a la ureasa. Dice, de este modo puede alcanzar la superficie de las células mucosas donde el pH es prácticamente neutro, obviamente si neutralizan el pH. Los iones amonio inhiben los transportadores gástricos de bicarbonato, por lo cual impide la alcalinización de mucosa gástrica, impide la alcalinización, al contrario. Lo que hace la ureasa es alcalinizar la mucosa gástrica para que el Helicobacter pylori pueda vivir, ¿no? Luego dice, el amonio producido aumenta el pH, obviamente, ¿no? Hasta 6 o 7, claro, lo mantiene en un pH normal, también está bien. Proporciona un pH básico alrededor del microorganismo que le permite evadir las propiedades bactericidas del ácido clorhídrico, también. Entonces, miren, todo eso simplemente con la base fisiopatológica de qué es lo que hace la ureasa, ¿ya? Acá, miren, la anemia megaloblástica de gastritis autoinmune. Entonces, ¿cuál es esa gastritis autoinmune? ¿De quién están hablando acá? De la anemia perniciosa. Que les dije por qué era, por autoanticuerpos contra células parietales o contra el factor intrínseco, ¿no? Entonces dice, déficit de absorción de ácido fólico, nada que ver. Hipocloridria gástrica, nada que ver. La presencia de autoanticuerpos contra células parietales y glándulas gástricas y factor intrínseco, sí, ¿no? Déficit de producción de factor intrínseco, tampoco, o sea, no es que se produce menos factor intrínseco, son anticuerpos contra sus células parietales, contra el factor intrínseco, ¿ya? Pero son anticuerpos porque es una enfermedad autoinmune. Otra también sencilla. Luego dice, en cuanto al tratamiento de la úlcera péptica gastroduodenal, ¿no? Dice, una prostaglandina E2 que promueve la cicatrización de la úlcera al estimular la secreción de moco y bicarbonato e inhibir la secreción de ácido. Ya, bueno, esto es obviamente correcto. No es como que está en tratamientos dar prostaglandinas, pero esa es su función. O hay que ver una incorrecta, ¿no? Dice, los inhibidores de bomba de protones impiden la fase final de la secreción de iones al bloquear la acción de esta bomba en la célula parietal gástrica. ¿Está bien? El sucralfato, eso es otro medicamento importante. ¿Ya? El sucralfato se usa como un citoprotector, ¿ya? Es un citoprotector, ¿no? Se adhiere al tejido dañado formando una barrera entre ácido clorhídrico, pepsina y bilis, también está bien, ¿ya? Es un citoprotector, o sea, no actúa inhibiendo el ácido clorhídrico ni nada, pero hace como una malla, ¿no? Para impedir que el ácido corroa más el estómago. Y luego dice, se da un agonista de los receptores de histamina para evitar la producción de ácido. Es un agonista, no es un antagonista, porque la histamina produce más ácido clorhídrico, ¿no? Tienen que leer bien las alternativas. Esa es la incorrecta. Luego dice, en relación a la gastritis por helicobacter. Miren, ¿no? Como les digo, hay algunas cosas que a veces tal vez no se dice en la clase, porque yo les digo, yo no hago las clases, viendo sus clases de fisiopato. Muchas veces les digo que obviamente todas las clases de Maldonado aprendan tal cual están las diapositivas, ¿no? Pero también pueden responder con los datos que hemos dado importantes, ¿no? Porque al final siempre va a haber ese dato importante de la pregunta. Dice, incrementa la producción de citoquinas proinflamatorias 6, 8, útiles para reclutar y activar neutrófilos. No lo sé, no me parece un dato importante. El examen histopatológico busca lesiones asociadas, ¿no? O sea, examen histopatológico, la biopsia, ¿no? De una gastritis atrófica, de metaplasia, de displasia, ¿no? Y las biopsias acá dice se toman de lo que es antro y píloro. Ahí está lo incorrecto, pues, porque nosotros hemos dicho que cuando nosotros sospechamos y tomamos biopsia de un cáncer, es por un cáncer gástrico del cuerpo, ¿no? Antro y píloro, ya hemos dicho que está relacionado a hiperproducción de ácido clorhídrico. Entonces ahí no tiene nada que ver el cáncer, ¿ya? Entonces, donde se toman las biopsias es del cuerpo, del fondo, ¿ya? Entonces es incorrecto. Dice la prueba de... Ay, no, perdón, te dice lo correcto, ¿no? Este me está mal.
Ya, la prueba de urea en el aliento, así como la prueba serológica, indican actividad. Ah, ya. Con respecto a pruebas, nosotros tenemos pruebas directas y pruebas indirectas. Como dice su nombre, las pruebas directas son las que te van a ver ahí. Estamos hablando de úlcera péptica, ¿no? Entonces vamos a ver ahí, por ejemplo, lo que es, uno, la endoscopía digestiva alta, ¿no? Es la que tiene más especificidad, más sensibilidad, porque ahí te va a decir que está la úlcera, ¿no? Luego está el test de ureasa. El test de ureasa, que tiene una alta sensibilidad y una alta especificidad también, ¿ya? Y lo que es la histología, ¿no? O sea, la biopsia y el cultivo. Todas esas son pruebas directas que me van a confirmar la enfermedad. Y luego tenemos las pruebas indirectas que más que todo son para, vamos a ponerle, monitorear el tratamiento, ¿ya? Que aquí es que tenemos al test del aliento, que ese test del aliento en sí es que nosotros vamos a ver ureasa. Y entonces, obviamente, si no hay test de aliento negativo es porque el Helicobacter pylori ya se ha erradicado. Y es más, esta es la que te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la prueba que tú utilizarías una vez ya habiéndole dado tratamiento? Test del aliento, ¿no? Que se da ya. El tratamiento, también para que lo sepan, es un tratamiento para estas patologías de úlcera, ¿no? Es obviamente inhibidor de bomba de protones, el omeprazol, por 8 semanas. Por ejemplo, en caso de gastritis aguda también se da 8 semanas. Y para erradicar el Helicobacter pylori, como primera línea se da amoxicilina más claritromicina, ¿no? Por eso siempre dicen la triple terapia. ¿Cuál es la triple terapia? Amoxi más claritromicina más omeprazol. Esa es la triple terapia, ¿ya? Entonces, esa es la manera de erradicar el Helicobacter pylori. Y una vez que acabas el tratamiento, porque cuando lo haces con triple terapia, o sea, con IVP, esto sí es por 2 semanas, ¿ya? Entonces, generalmente ahí, que son 14 días, te esperas una semana más y haces una prueba del aliento para ver que ya se ha erradicado, ¿no? No vas a hacer una endoscopía ni nada de eso. La endoscopía y todo es para el diagnóstico, o sea, en el momento que llegue el paciente, ¿ya? Y también hay pruebas serológicas, pruebas de heces, pero ya son, no tienen buena sensibilidad ni especificidad. En sí, la serología, por ejemplo, lo usan solo para datos epidemiológicos. El que puede ser como segunda alternativa si no hay test de aliento sería el examen en heces. La segunda alternativa. Entonces nos dice la prueba de la urea en el aliento, así como la prueba serológica, indican actividad. No me dicen actividad, o sea, no me dicen si está ahí enfermando o no, sino indican lo que es erradicación, por así decirlo. ¿Ya? Tienen flagelos múltiples que les permiten desplazarse por la capa mucosa del estómago donde disminuyen el pH. Ya hemos dicho que el Helicobacter pylori aumenta el pH. Entonces, obviamente, como estos tres eran incorrectos, la única correcta sería que sí, hacen citocinas proinflamatorias para activar procesos inflamatorios, ¿no? Siguiente, dice, con respecto a la úlcera de Cushing. Ah, ya, ¿qué es úlcera de Cushing? Hay dos úlceras por estrés también. Esas son las famosas llamadas úlceras por estrés, ¿ya? Que ahora vamos a tener una úlcera de Cushing o una úlcera de Curling, ¿ya? La úlcera de Cushing es la que está asociada a pacientes tequiados, ¿ya? A politraumatizados, o sea, pero específicamente a traumatismo encefalocraniano. ¿Por qué? Porque acá hay una lesión cerebral. Y esta lesión cerebral hace que aumente la actividad del vago. Y si aumenta la actividad del vago, ¿qué va a pasar? Va a haber aumento de acetilcolina y va a haber aumento de producción de ácido gástrico, por lo que obviamente genera una úlcera a nivel gástrico, pero a esto se le llama, a la que está relacionada por un TEC, ¿no? Ya todo lo he explicado, eso se llama úlcera de Cushing. En cambio, la úlcera de Curling es la que está asociada a pacientes quemados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Disminuye el volumen plasmático, ¿no? Disminuye el flujo sanguíneo, y cuando disminuye el flujo sanguíneo, obviamente también disminuye el flujo sanguíneo a nivel gástrico, ¿no? Y disminuye la producción de moco, ¿no? De las barreras protectoras y también genera una úlcera. Entonces, úlcera de Curling asociada a quemados, ¿ya? Úlcera de Cushing asociada a TEC. Como yo siempre me acordaba de esto, porque Cushing
que bueno, ya cuando en endocrino ya habrán visto igual la enfermedad de Cushing, ¿ya? Es un tumor en la hipófisis, ¿no? Porque una cosa es síndrome de Cushing, que es la clínica por el aumento de cortisol, y otra cosa es enfermedad de Cushing, que es un tumor en la hipófisis, ¿no? Un tumor productor de corticotropina. Entonces, obviamente, eso está a nivel cerebral. Bueno, entonces, por eso yo recuerdo Cushing asociado a lesión cerebral, que es el que está asociado a TEC, ¿no? Hay curling a quemados. Entonces, acá te dice, marca recto úlcera de Cushing, son úlceras específicamente duodenales, se dan por disminución de flujo sanguíneo, no, se dan en pacientes posoperados tampoco. ¿No? Acá no, la hipertensión endocraniana estimula los núcleos vagales que estimulan la producción de ácido gástrico, ¿no? Esa es. Bien, y esas han sido todas las preguntas que he sacado nuevamente del examen del 2022. Como ya estamos resolviendo ya prácticamente todo el examen con las anteriores también. Ahora preguntas de EPRO, ¿no? Hombre de 44 años, conductor de bus, al realizar un viaje de 8 horas presenta rinorrea. Lo que les decía, ¿no? Si tenemos un paciente, o sea, la puse ahí porque justo era de lo que había hablado de antihistamínicos, chofer, ¿no? Vamos a dar preferentemente antihistamínicos, que estos, acuérdate que esos antihistamínicos bloquean el receptor H1, no el H2 que hemos estado hablando de producción de ácido gástrico. Entonces vamos a tener que dar de segunda o tercera generación. Entonces, difenilamina primera, metacina primera, flemacina primera, ¿no? ¿Cuál era de segunda generación? La loratadina, segunda generación, ¿no? No atraviesan barrera hematoencefálica. Luego, el volumen diario de secreción gástrica. Como les digo, mire, estas preguntas ya difícilmente que las hagan ahora en su época. Como les digo, lepro más que todo casos clínicos ahora, pero igual, ¿no? Acuérdense que la secreción es de 1500, ¿no? ¿Quiénes tienen secreción de 1000 mililitros diarios? Secreción salival, secreción pancreática, secreción de bilis, ¿ya? Esos tienen 1000 mililitros, ¿ya? El intestino delgado, por ejemplo, 1800. Obviamente hay un montón de secreción, ¿no? Las glándulas de Brunner, ¿ya? También 200 mililitros, pero acá, a lo que voy con glándulas de Brunner, anatómicamente me había olvidado decirles que estas están en la primera y segunda porción del duodeno, y su función es producir moco, o sea, es otro mecanismo de defensa ante ese pH ácido que está viniendo del estómago, ¿ya? Y 1500 es la secreción gástrica, ¿no? De todas las secreciones que estábamos hablando de que produce el estómago. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta, no? Dicen, los antihistamínicos usados para la rinitis alérgica, ¿no? ¿Tiene actividad antagonista contra receptores H1, sí, y H2? No, H2 es el del estómago. Los antihistamínicos de segunda generación tienen menos efectos colinérgicos que los de primera, verdadero, bueno, menos efectos colinérgicos, menos efectos sedativos, porque no atraviesan barrera hematocefálica, ¿no? Porque decían, los antihistamínicos son generalmente útiles en el tratamiento de asma, no, o sea, cuando hablamos en fármacos para asma, nunca hablamos de los antihistamínicos, ¿ya? Los antihistamínicos son los agentes preferidos en la anafilaxia, ¿no? El agente preferido en una anafilaxia, que es un, o sea, si bien sí, la anafilaxia es un pico de histamina, ¿no? No se dan antihistamínicos porque los antihistamínicos demoran su tiempo de acción. En una anafilaxia lo que tú tienes que dar es epinefrina, de frente epinefrina, para hacer vasoconstricción y hacer broncodilatación, ¿no? Porque una vez que esa anafilaxia te cierra totalmente, vas a tener que hacer una cricotirectomía nomás, porque si se cierra la vía ya ni la epinefrina va a dilatar esa mucosa ya edematizada. Los antihistamínicos de primera generación no pasan la barrera, falso, sí pasan, ¿no? Por eso generan más efectos sedativos. Y acá dice, marca el enunciado correcto, ¿no? Dice, ya, mira, esta era una pregunta de lo que no les había puesto el primer examen, que era con respecto a la irrigación, les decía que era tan importante, ¿no? Dice, la mitad izquierda del colon transverso, o sea, la mitad izquierda, la mitad de la parte distal, es irrigado por la rama cólica de la mesentérica inferior, sí, ¿no? Habíamos dicho que 2/3 proximales eran todavía por la mesentérica superior, ¿no? Y el tercio distal, que está para la izquierda, ya era de la mesentérica inferior. Luego dice, la arteria suprarrenal superior es rama de la arteria frénica inferior, ya bueno, esto no se los he explicado, pero acá se los pongo igual. Digamos que esta es la glándula suprarrenal, ¿no? Que está el riñón. Entonces, y esto es
me parece también un dato bonito de anatomía, porque justo cada una tiene, o sea, cada arteria suprarrenal es de otra rama, ¿no? Por ejemplo, de aquí, de la aorta, sale lo que es la arteria frénica inferior. Y esta arteria frénica inferior da la arteria suprarrenal superior, ¿no? De aquí ustedes saben que viene la arteria renal, ¿no? De la misma aorta sale la arteria suprarrenal media. Y de la arteria renal sale la arteria suprarrenal inferior. Entonces ya saben de dónde deriva cada uno. La arteria suprarrenal superior deriva de la arteria frénica inferior. La arteria suprarrenal media proviene de la misma aorta. Y la arteria suprarrenal inferior proviene de la arteria renal. ¿Ya? Para que lo tengan como dato. Entonces, ramo superior a la arteria frénica inferior, sí. El origen del tronco celíaco es a nivel de D12, te les dije, también, ¿no? Sí, correcto. El apéndice cecal es irrigado por un ramo de la arteria mesentérica superior, sí, porque el apéndice está en el ciego, que es todo lo que les dije que era. ¿A partir de dónde era mesentérica superior? A partir de la tercera y cuarta porción del duodeno hasta 2/3 del colon transverso. También. Y la arteria gástrica izquierda es ramo del tronco celíaco, sí, es una de las 3 ramas principales. ¿Y solo irriga la curvatura menor? No, pues habíamos dicho que la gástrica izquierda hasta también irrigaba la parte inferior del esófago, así daba ramas esofágicas. Eso era lo incorrecto. Y acá dice paciente obeso sometida a cirugía de reducción de estómago con resección de cuerpo gástrico, es probable que se produzca ya. Entonces, es lo que les decía, ¿no? Entonces, cuando hay una gastrectomía, ¿ya? Pueden haber 2 tipos de anemia. O una anemia megaloblástica, porque obviamente va a haber una disminución de factor intrínseco al quitarte las células parietales y por lo tanto una disminución de vitamina B12, ¿no? La cual acá no hay ninguna de esas alternativas. O la otra, que es una anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque el ácido es importante para la absorción de hierro, ¿ya? Por eso es que siempre cuando nosotros damos suplementos en los pacientes con anemia, siempre les decimos, estas tabletas de hierro, uno, tómenlas en ayunas. ¿Por qué en ayunas? Porque en ayunas va a haber más ácido. Y dos, que si las comen en almuerzo, ¿no? O después de una comida, tómenla con un jugo de naranja, con un jugo de limón, por el que el ácido aumenta la absorción del hierro, ¿ya? Entonces, por eso pacientes con gastrectomías pueden generar anemia megaloblástica por disminución de factor intrínseco, ¿ya? Y obviamente disminución de vitamina B12 o anemia ferropénica por disminución de ácido clorhídrico. Entonces, eso sería por falta de absorción de hierro. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Listo. Entonces, el día de mañana hacemos patología intestinal y patología pancreática. Igual les digo entre las 9 y 10 de la noche, que es donde me desocupo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor.